brevemente, yo tengo de formación, de formación, la abogacía, pero creo que una de las cosas que he aprendido en los últimos años es que pues es un proceso de deformación y hay un montón de cosas que a mí me gustaría corregir, así que una de ellas es no tener un lenguaje complejo. Yo me identifico más como una divulgadora del derecho que como una abogada, pero justo hoy vamos a trabajar un tema que es complicado. Uno que tiene que ver con la violencia feminicida, los feminicidios y una de las expresiones de violencia con razones de género, que es la violencia familiar. Y vamos a ir trabajando partes del proceso del sistema penal acusatorio, el tipo penal de feminicidio y algunas otras cosas que yo espero que nos ayuden a todas, todos y todes a poder ir resolviendo y comunicando mejor este tipo de problemáticas. Miren, vamos a intentar generar un diálogo que sea un diálogo interdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien yo voy a tener la voz en la mayoría del tiempo, también me gustaría mucho que si hay algún término que no entienden, si estoy siendo muy técnica, por favor háganmelo saber. También ahorita cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas, procuremos que no seamos las personas que más que una pregunta tienen una opinión y seamos concretos y concretas y concretos para que todas las personas podamos tener un espacio para dialogar nuestras inquietudes. Vamos a iniciar con unas cosas muy básicas que tienen que ver con qué es la violencia de género. Miren, la violencia de género pareciera ser un término que solamente le compete a las mujeres y a las niñas, pero más bien pensemos en algunas conceptualizaciones básicas alrededor de la violencia de género. Primero hay que hablar de un sistema que es de un sistema dicotómico que ha jerarquizado lo masculino sobre lo femenino. A partir de esa jerarquización, hombres y mujeres o cualquier persona recibe una carga cultural relacionada primero con su sexo y luego con su género. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad va construyendo determinaciones estereotípicas y asignando roles dependiendo de nuestros genitales. Eso termina generando como una de sus múltiples expresiones, porque hay muchas expresiones relacionadas con el sistema sexo-género y con el binarismo alrededor del género, con la hegemonía patriarcal, pero una de esas expresiones tiene que ver con la violencia de género. La violencia de género es una expresión abusiva de poder, como ustedes están viendo en la diapositiva, es una expresión abusiva de poder cuyo objeto es mantener sometida a una víctima y producirle una disminución en su propia persona hasta paralizarla en todos los ámbitos sociales. Ahorita vamos a platicar de la violencia familiar, pero a mí me gustaría concentrarme aquí. Una expresión de la violencia de género es la violencia emocional cometida contra una persona en un núcleo íntimo, en un núcleo familiar, llamémosle. Y muchas veces, no solamente cuando somos comunicadoras, cuando somos abogados y abogadas, abogadas, cuando nos desempeñamos en cualquier otra cosa, hasta cuando una amiga nos va a pedir alguna asesoría, alguna opinión sobre algo, pensamos que decimos, es que estás muy tonta, ¿por qué no lo dejas? Ya te puso el cuerno, ya te humilla públicamente, ya llegaron a los golpes, ¿por qué no lo dejas? Y hay un concepto que, bueno, por la temporalidad no vamos a tañir mucho, pero tiene que ver con el ciclo de la violencia. El círculo de la violencia, que ahora ya más que círculo pensamos en una espiral, va teniendo tres etapas principales. Una etapa que tiene que ver con la acumulación de tensión, con el hecho de violencia en sí misma y con lo que mal llamamos luna de miel. Eso hace que quienes somos víctimas de este tipo de violencia, principalmente psicológica, lo que vamos pensando es que una, no vamos a encontrar a nadie más que nos ame. Otra, estamos tan disminuidas de nuestra autoestima, de nuestra autopercepción, tenemos una mirada tan distorsionada de nosotras mismas y de la realidad que nos cuesta mucho pensar más allá de esa relación. Es por ello que es tan importante que repensemos las formas en las que comunicamos esto, porque de no ser así, va a ser muy complicado que podamos apoyar a mujeres, a cualquier persona, a poder romper estos círculos de violencia. Lo siguiente es que en el ejercicio de una violencia siempre está presente una relación de poder o una lucha por él.
¿Qué características tiene la violencia de género? Bueno, principalmente que es una violencia oculta, es oculta pero tolerada. ¿Cómo es eso de oculta pero tolerada? Es oculta porque incluso cuando lleguemos a hablar de los delitos se le llamarán a los delitos relacionados con género, se le llamarán de realización oculta porque suceden habitualmente en espacios privados o íntimos, pero al mismo tiempo es tolerada por la sociedad. ¿Tolerada qué quiere decir? Que hay pocas sanciones sociales a ello. En el caso de Rubiales, por ejemplo, que seguro lo vieron todos en algunos medios de comunicación, es muy claro un ejercicio de poder, de sometimiento patriarcal y un ejercicio de violencia sexual. Si bien sucede ante los ojos de todo el mundo, pareciera que muchas de nosotras nos imaginamos, incluyendo la propia víctima, nos imaginamos la agresión y nos gaslightean y nos dicen cosas como, no, es que eso no es lo que pasó. Incluso Rubiales se monta una telenovela digna de Wattpad y dice un montón de cosas como que ella lo levantó, lo cargó, le dijo crack, bésame. Y justo eso, los aplausos después de la Federación Española de Fútbol, tiene que ver con esta tolerancia que existe contra la violencia hacia las mujeres. Ahora que ya tenemos candidatas de los dos grandes bandos políticos en México, vemos muchos ejercicios de violencia política, tanto como para Xóchitl Gálvez como para Claudia Sheinbaum. Es decir, aunque tenemos en el pic de candidaturas a mujeres, aún así pareciera que la burla contra el peso de Xóchitl, contra el cabello de Claudia, contra la vestimenta de ambas, contra las personas que son, contra sus parejas sentimentales, son toleradas, alentadas y se impulsan incluso a través, por ejemplo, en redes sociales de bots. Una manifestación más de cómo ocultamos la violencia son estas imágenes estereotípicas, pero lamentablemente reales, cuando las mujeres nos maquillamos la cara para ocultar, o la cara o alguna parte del cuerpo, para ocultar una lesión física y con ello evitar el diálogo alrededor de ella. Y por otro lado, es una violencia tolerada, impulsada, no solo por el Estado, sino también por la sociedad. A eso nos referimos cuando hablamos de que violencia de género, recordarles, violencia de género no necesariamente sucede contra las mujeres, pero hay que decirlo, muchas de estas modalidades de violencia sí suceden principalmente contra mujeres. En el caso de la violencia familiar, por ejemplo, no solamente vamos a pensar en cualquier persona que esté en un núcleo familiar. Ahora, ¿qué otra característica tiene la violencia de género? Bueno, tiene como característica que es de naturaleza polifacética, es cíclica, recurrente y sistemática. Sucede en todos los ámbitos de la sociedad y es fundada en el establecimiento de lo jerárquico, de lo masculino sobre lo femenino. Quiero que piensen en este apartado principalmente porque la violencia de género, más bien, el sistema patriarcal no está fundado en la concepción de la subordinación de hombres sobre mujeres. Está fundado en la concepción de lo masculino sobre lo femenino. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿no? Pensemos en nuestras carreras, en las carreras profesionales. ¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en el país? ¿Qué carreras consideran ustedes? IT, ajá, tecnologías, ingeniería, medicina. Los médicos, fíjense que ya no tanto como antes. Ingenierías, mecatrónica, ajá, ingenierías. Muy bien, perfecto. Ingenierías, mecatrónica, informática, ok, perfecto. ¿Con quiénes? O sea, si ustedes cierran los ojos y yo les digo, imagínate a una persona que trabaja en el ámbito de los análisis de datos. ¿Qué te imaginas? ¿Es un hombre, una mujer, una persona no binaria? Hombres, claro, hombres. Muy bien, gracias. Ahora, hombre joven, claro. Odette se imagina a una persona no binaria. Te agradezco mucho, Odette. Vemos que en la mayoría de nosotras y nosotros identificamos a un hombre. Ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuáles son las carreras peor pagadas en México? Servicios, muy bien. Enfermería, periodismo. Ok, maestra, ciencias sociales, medicina, pedagogía, educación. Muy bien, docencia, periodismo por 2, vale. Ahora, quiero que piensen en
Ok, quiero que piensen en... No, aquí no vamos a hacer el ejercicio de pensar. Quiero que sepan que en todas las carreras que mencionaron están compuestas mayoritariamente por mujeres. Ah, sí, docencia, humanidades, en derecho somos el 60%, me parece en la última estadística que leí. En periodismo creo que son como el 70%, en docencia son como el 80% de la carrera, enfermería son el 90%. Es decir, la mayoría de esas profesiones, como dice la compañera, no sé cómo pronunciar tu nombre, pero Mendoza Herrera, tienen que ver con los cuidados, cuando los cuidados han sido históricamente dejados a las mujeres, pero no solo mujeres, o sea, no mujeres en el abstracto, sino a mujeres pauperizadas, racializadas, cuyos el sistema colonial y los sistemas de opresión se imbrincan en los cuerpos de estas personas, quienes son aquellas que se encargan eh, de realizar los trabajos de cuidados. Exacto, Alma está colocando, aunque en el periodismo son mujeres en su gran mayoría, los puestos directivos son de hombres y además, ¿qué hombres? La mayoría no son hombres que pertenezcan a la diversidad sexual, no son hombres trans, no son hombres con una discapacidad. No, la mayoría de los puestos directivos en todas las carreras y principalmente incluso en las carreras en donde mayoritariamente somos mujeres, quienes tienen los puestos directivos, quienes salen en las portadas de abogacía, son habitualmente varones, hombres de clase alta que estudiaron en universidades privadas en el país y que no tienen una relación estrecha con la distribución de cuidados o de trabajo del hogar en sus espacios íntimos. Por eso hablamos del establecimiento de jerárquico de lo masculino, es decir, lo tradicionalmente asociado a la figura de la masculinidad sobre lo femenino. Por ejemplo, por eso una de las cosas que los compañeros gays siempre están posicionando es como, ahora leía a un compañero, compañero gay que ahora mismo está en un proceso de transición y él colocaba en su Instagram cómo ha sido todo muy complicado para ella el tema de ir avanzando sí, en su posición como hombre gay, pero un hombre gay femenino sobre otros hombres homosexuales que son considerados masculinos. Esta jerarquía existe y va colocando y dando sentido a lo que es el sistema patriarcal. Por eso hablamos de que esto está fundado en el establecimiento jerárquico de lo masculino sobre lo femenino. Y suceden cosas muy tontas como yo, por ejemplo, consumo muchísimo cultura geek y una de las cosas que pasa todo el tiempo es que quienes son jugadores de videojuegos, que habitualmente son varones jóvenes, son considerados como lo más alto en la escala friki y todo lo demás, aquello que no es considerado femenino, es ridiculizado, como por ejemplo el K-pop, como por ejemplo claro, lo que menciona Tania, como por ejemplo las idols, como por ejemplo que te guste BTS, ¿no? Es como lo más bajo de todo este tema que te atraiga a la cultura asiática o que te guste el anime, exacto, los doramas son súper ridiculizados y esto tiene que ver con que son pensados para lo femenino. Incluso claro, Ana coloca algo muy importante, la diferencia de percepción entre las fangirls, es decir, una mujer, por ejemplo, las Swifties, y los hinchas, ¿no? De los futbolistas. Yo veo la misma devoción entre las Swifties que entre un fan de Messi. Sin embargo, ese fan de Messi no es catalogado como histérico, como anormal, como extraño, porque encarna algunos de los valores de lo masculino sobre aquellas cosas que encarnan los valores de lo femenino. Por eso prefiero esta definición cuando comenzamos a definir o a entender qué es esta jerarquía, cómo el patriarcado se asienta en las normas sociales y va construyendo realidades, percepciones, estereotipos, roles, incluso en relaciones entre mujeres, ¿no? O sea, muchas relaciones entre mujeres, entre amigas, por ejemplo, siempre asumimos que hay una que es la madre, ¿no?
y le damos una serie de cargas ahí de cuidado sobre nosotras al núcleo de amigos y amigas, y que tiene que ver con que aunque no haya una corporalidad de hombre en ese núcleo, le asumimos una serie de cargas de cuidado, de cargas alrededor de lo masculino en esos círculos sociales. Y esto está sucediendo en todo el tiempo, en nosotras y en nosotros. ¿Cómo ven? ¿Hasta ahí todo bien? Me quiero dedicar súper poquito porque quiero entrarle duro al tema que nos trae aquí. Solo era la introducción. ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Súper? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces, perfecto. Entonces, bueno, decirles, ¿no? No toda manifestación de violencia de género es delito. Y eso es una de las primeras cosas que como abogadas y abogados y abogadas nos damos cuenta. No toda expresión de violencia de género va a ser un delito. Y esto es muy complicado. Ay, María Medrano. Sí. Y esto es muy complicado porque, bueno, a ver, platicarles, ¿no? Muy brevemente. Yo soy abogada, me especialicé como penalista, pero en los últimos años he construido reflexiones alrededor de mi práctica como abogada y principalmente relacionadas al punitivismo. Si bien la pandemia de que significa la violencia contra los cuerpos de las mujeres es abrumadora, los números de verdad no dan respuesta. Recuerdo la primera vez que yo ya venía de hacer activismo como feminista y activismo de izquierda desde que tengo 17 años, pero llegué a la asesoría jurídica pública, bueno, acompañar procesos de violencia como desde los 20, pero llegué a la asesoría pública a mis 26 años, más o menos, 26, 27 años. No, 26, sí, definitivamente. Y yo ya sabía que el tema de violencia contra las mujeres era muy fuerte, pero no sabía qué tanto. De repente pasé de acompañar una mujer cada que yo tenía tiempo a tener que resolver diariamente 7, 8, 11, 12 asesorías jurídicas por temas de violencia contra mujeres y niñas. Y ahí me quedó muy claro el tamaño del horror que vivimos. Pero, eso no quiere decir que todas las expresiones de violencia tengan salidas que tengan que ser punitivas. El sistema penal, en el derecho nos enseñan que es la última ratio. La última ratio significa que es aquello último que se utilizará desde el poder punitivo del Estado para sancionar una conducta. Eso significa que no toda la violencia de género va a ser una forma de delito. Una reflexión es esta. La otra reflexión que conviven paralelamente es que el derecho, al igual que un montón de otras instituciones y ciencias sociales, es profundamente patriarcal. Y el derecho penal, si tuviéramos que poner a la rama del derecho más patriarcal, desde mi consideración, es el derecho penal. Y esto significa que muchas de las expresiones que vivimos muchas mujeres y otras disidencias están no sancionadas en los códigos penales. Miren, por ejemplo, yo tengo un tema técnico jurídico con el concepto de violencia vicaria, pero es un tema técnico. Eso no quiere decir que no exista la violencia vicaria, que no los niños, las niñas y adolescentes no sean utilizados por principalmente progenitores varones para seguir violentando a sus madres. Eso no quiere decir que no exista. Y eso tiene muy poco tiempo que ha comenzado a dialogarse en los congresos locales. Y por lo menos en el estado de San Luis Potosí y en la Ciudad de México, no son delitos todavía, solo están conceptualizados en las leyes generales de acceso a vidas libres de violencia de nuestros estados. Entonces, no toda manifestación de violencia de género va a ser un delito. Y quiero empezar a platicar por la violencia familiar. La violencia familiar, bueno, quería colocarles lo de el derecho como una institución patriarcal porque una de las primeras cosas que notas como abogada feminista es que no hay ningún delito. Bueno, no había ningún delito, ahora ya hay algunos que podemos usar, pero no había ningún delito que sancione expresamente la violencia contra las mujeres. No había. Incluso antes de la construcción de nuestro aparato jurídico, gracias a Sentencia Campo Algodonero, a la suscripción de tratados internacionales, de algunas convenciones como CEDAW, Beijing, Belém do Pará, entre otras, lo cierto es que no teníamos un aparato normativo que defendiera a las mujeres contra la violencia. Entonces,
Una de las primeras cosas que nos damos cuenta es que prácticamente todo el Código Penal, exceptuando uno de los delitos que vamos a ver hoy, está escrito en masculino, o bien con una aparente neutralidad, aunque en las estadísticas quienes denunciamos mayoritariamente somos las mujeres. En el caso de la violencia familiar, ha sido muy interesante su construcción histórica. El derecho, por muchos años, se construyó mucho pensando en aquellas cosas que le sucedían a los hombres, porque los hombres eran quienes construían el derecho, a los hombres propietarios. Gran parte del derecho está construida para proteger la propiedad. Y una de esas cosas que pasó después de algunas olas del feminismo fue que se comenzara a pensar a la violencia que sucedía en los hogares como no como un tema privado, sino como un tema en donde el Estado tenía obligaciones de responder ante él. Y por ello se hizo este tipo penal. El tipo penal de violencia familiar se construyó hace aproximadamente 2 décadas, ni siquiera tiene tanto tiempo. Se empezó a poner la atención en la violencia familiar, se realizaron modificaciones legislativas, se hicieron creación de leyes estatales, de establecimiento de políticas públicas para cuidar la integridad física y mental, generalmente de las mujeres y de las niñas y adolescentes, de las infancias y las adolescencias, la expedición de normas oficiales mexicanas, y también se comenzaron a realizar estadísticas, pues este problema es un problema de salud pública y tiene diversas afectaciones sociales y económicas. Un poco yo quisiera que pensemos en que siempre relacionamos la violencia familiar solamente con golpes, o bueno, ya un poco más avanzados con gritos, ¿no? O con insultos. Pero lo cierto es que la violencia familiar no solo va a tener repercusiones para la víctima directa, sino va a tener una serie de repercusiones para el núcleo cercano, para el núcleo extendido y para la sociedad. Todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia y la procuración de justicia que está rebasado. La última vez que, bueno, ahorita ya son muchas menos carpetas, pero en 2021 que estuve trabajando en la Ciudad de México, en la Fiscalía de Violencia Familiar tenían 42,000 carpetas de investigación abiertas. 42,000 carpetas. Carpeta solo es el inicio del proceso penal, es decir, eran carpetas que no estaban determinadas. La estadística disminuyó gracias a una estrategia que ahí realizaron, y me parece que se habían quedado en 30 y tantas, no recuerdo la cifra exacta. Pero imagínense esa cantidad tan abrumadora de carpetas de investigación para conocerlas por las y los agentes del Ministerio Público de la Ciudad de México. Bueno, entonces, a ver, acá veo un chat. Así es, a nivel nacional es el segundo delito más denunciado. Así es, también en San Luis Potosí. Continúa la cifra más o menos por ahí. Es una cosa abrumadorísima y tiene que ver con estos tipos de violencia. Y como yo les decía, la violencia familiar no solamente tiene repercusiones en la trayectoria de vida de la víctima directa, físicas, emocionales, de expectativas, de futuro, no, también tiene repercusiones, por ejemplo, en los presupuestos públicos, en el dinero que como contribuyentes dedicamos al tema de la procuración de justicia, tiene consecuencias en las y los operadores. Esos hombres y mujeres y personas que están todo el tiempo en contacto con víctimas tienen repercusiones emocionales y físicas importantes también. Es decir, es una problemática tan compleja que por eso se piensa desde el ámbito de la salud pública derivado de las afectaciones sociales y económicas que tienen. Bueno, ahí está. La violencia familiar, ¿qué es? Es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar. Ha sido muy complicado este delito porque, bueno, la concepción de la familia tradicional ha cambiado. Este delito, desde mi parecer como jurista, se construyó pensando en proteger una extensión de la propiedad de los hombres, que eran las mujeres, sus hijos e hijas, y así se concebía la familia tradicional. A partir de los cambios de la sociedad, del empuje del movimiento feminista y de mujeres, este ha ido cambiando, ha ido modificándose, a tal grado que ahora pensamos en que familia es quien haya tenido un vínculo por parentesco, por afinidad civil, matrimonio, concubinato, una relación de hecho
y que además el tipo de violencia familiar tenga por efecto causar algún tipo de daño. No sé si vieron la noticia de una influencer norteamericana que había violentado a sus hijos e hijas y que lo ponía todo en redes sociales. Fue detenida recientemente en alguno de los estados del sur de Estados Unidos, no recuerdo en cuál, pero una de las narrativas era que les condicionaba la comida a sus hijos. Era, me parece que principalmente uno de los niños. Ese, por ejemplo, es un hecho de violencia familiar. Es cometido por padre hacia hijo, madre hacia hijo, teniendo como objeto dominar, someter a un miembro de esa familia a través del control de la comida, de los alimentos. ¿Cuáles son las manifestaciones entonces de la violencia familiar? Bueno, pueden ser físicas, psicológicas, patrimoniales, económicas, sexuales y contra los derechos reproductivos. Miren, física es muy evidente, golpes. Pueden ser patadas, pellizcos, empujones. Si ustedes ven el violentómetro, que bueno, luego ahí tenemos nuestras cosas con el violentómetro, también vamos a notar que que una de las primeras expresiones que hablamos en el violentómetro tiene que ver con esto de golpear jugando y que casi nunca lo consideramos un hecho de violencia física. Eso es un hecho de violencia física. Físicas, psicológicas, como por ejemplo el gaslighteo, el ghosting, a mí me parece una modalidad de violencia psicológica, la ley del hielo, los insultos, los apodos malintencionados, los comentarios sobre el cuerpo del otro, del otro. Todos esos son expresiones de violencia psicológica. Violencia patrimonial tiene que ver con el daño a tu patrimonio, como por ejemplo enajenar una vivienda donde tú vives con tus hijos e hijas e hijes para tu control personal, para poder sacarlos de ahí y dejarlos desprotegidos. Eso es un ejercicio de violencia patrimonial. Otro ejercicio de violencia patrimonial puede ser que yo choque tu auto sabiendo que me vas a dejar. Y estas cosas que les estoy contando, las conocí de viva voz en algunos de los asuntos que llevé. Recuerdo mucho un asunto en donde, bueno, es una historia muy larga, pero una de las cosas que hizo fue estrellar el coche. Era de ella, él siempre lo traía, ella le dijo, ya quiero que esto termine. Él le dijo, sí, perfecto. Chocó el coche, y regresó él prácticamente ileso porque tenía algunas lesiones, le dio las llaves y se fue, ¿no? Y eso tenía que ver con un ejercicio de violencia patrimonial. Sí, algunas de las cosas que hay con el violentómetro, si quieren se las cuento muy rápido, es que pareciera que todo va en escala. Pareciera que empezamos con un insulto y terminamos con un feminicidio. La violencia de género es más compleja. No siempre completas el cuadro, no siempre completas la escala, a veces suceden unas cosas, a veces otras. Hay algunos casos en donde, claro, inicias con lo menor y terminas con lo mayor, pero hay muchos otros casos en donde el espiral de la violencia es tan rápido que pasas en un par de meses de un golpe a un intento de feminicidio. Esas son algunas de las cosas que se tienen sobre los violentómetros, aunque siguen siendo una herramienta muy útil para comenzar a hablar sobre la violencia que se ejerce contra los cuerpos femeninos. Entonces, ¿qué más les iba a platicar? Sí, ¿cuáles son las manifestaciones? La económica es muy clara. La económica puede suceder cuando te cortan el gasto, cuando se supone que te van a dar el dinero para tu quincena y no te dan nada y te quedas sin comer, cuando él te dice, no te voy a dar chivo esta semana, yo te voy a traer el súper para que no salgas y no te canses, y lo que está haciendo en realidad es ir construyendo una barrera alrededor de ti en donde corta todos estos vínculos de redes de apoyo. La violencia sexual, por ejemplo, es abuso sexual, violación, explotación sexual o cualquier otro tipo de violencia que tenga algún componente relacionado con lo sexual. Ahí quiero detenerme un poco, compañeros y compañeras, porque hay algunas confusiones alrededor de la violación. Fíjense que en la mayoría de nuestros tipos penales relacionados con la violación, dice quien someta a partir de la fuerza físico-moral, quien realice la cópula a partir de la violencia físico-moral, se le impondrá, y a eso se refiere con violación. Ese es un tipo penal que tiene que ir discutiéndose y saliendo.
a partir de una sentencia Angulo y Lozada contra Bolivia, me parece, de la Corte Interamericana, y una de las observaciones generales de la CEDAW y no me acuerdo, una declaración del MEDSEBI, que tiene que ver con exacto, tiene que haber consentimiento, no sometimiento por una vía moral por la vía moral o por la vía física. No, no, no. Tendríamos que hablar del consentimiento. Y en un mundo ideal tendríamos que hablar del deseo. Pero bueno, para empezar, hablemos del consentimiento y no del sometimiento. Entonces, creo que es una cosa que yo quería colocar sobre la violencia sexual, y la otra es que muchas veces pensamos que la violencia sexual solo sucede por penetración vaginal o por penetración anal, y no, también puede suceder por la vía oral. Y miren, eso se los platico así que estamos en confianza, ¿verdad? Yo denuncié a mi padre hace algunos años por violencia sexual, fui víctima de violencia sexual en la infancia. Siempre que puedo lo comento porque me parece muy importante. Cuando yo me comencé a acercar a instituciones públicas y a personas a pedirles asesoría, me decían, no, tú fuiste víctima de abuso. Cuando me formé como abogada, cuando me formé como feminista, como abogada feminista, entendí que no, que lo que me había pasado había sido violación. Y esto es importante decirlo porque se articulan, la tipificación del delito de violencia familiar y violación o abuso sexual son distintas, y dos, los servicios que se le tienen que ofrecer a una niña, niño, adolescente, niña, cualquier persona que haya sido víctima de violencia sexual en el núcleo familiar son distintas. Por ejemplo, que tiene que ver con si viviste abuso, no se te van a dar antirretrovirales, o en muchos protocolos en los estados no se les dan antirretrovirales si el tipo de violación fue oral. Entonces, yo quería colocarlo, muchas gracias. Yo quería colocarlo porque me parece importante, dado el nivel de violencia sexual contra infancias que existe en México. México, no recuerdo si somos el cuarto o el sexto de países de la OECD con mayor nivel de violencia sexual contra infancias enmarcadas en el contexto familiar. Por eso se relaciona con el tema. Y muchas veces como comunicadores, como divulgadores, como divulgadoras, divulgadores, estamos dando una información errónea alrededor de este tipo de violencias. Sí, ¿cómo lo pueden diferenciar? Bueno, pueden diferenciarlo. El abuso sexual tiene que ver con que había la intención, tenía que ver solamente con el tocamiento del cuerpo, sin llegar a la cópula. Si había intención de llegar a la cópula y no sucede, sería una violación en grado de tentativa. Si hay cópula o penetración oral, anal o vaginal, estamos hablando de una violación. Si cualquier ejercicio de violencia sexual requiere un protocolo específico cuando nos acercamos a instancias de procuración de justicia o a cualquier servicio de salud. Eso está normado por nuestros códigos penales, está normado en nuestras leyes de acceso y está también normado en la norma 046. Pero voy a seguir porque si no, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bueno, tranquiles, tranquiles, todos. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente concepto. Vamos muy rápido, ¿verdad? Discúlpenme. Ay, muchas gracias, Ixaro, pero la verdad es que es un tema que he trabajado mucho y que me gusta divulgarlo. Me gusta que se hable sobre el tema porque es un tipo de violencia presente, oculta en nuestra sociedad, y que es importante que todas y todos y todas tengamos información al respecto, porque las infancias necesitan adultos, personas como nosotros, que podamos tener la información correcta para orientarles correctamente. Entonces, seguimos. Término de feminicidio. Miren, el término de feminicidio, sí, muchas gracias, Mariana. El término de feminicidio aparece por primera vez en un libro que se llama A Satirical View of London de John Corry en el 1801, y se refería al término del asesinato de una mujer. Eso fue como el origen popular. Posteriormente, en el origen teórico jurídico, vamos a ver que es una categoría política que se describe en 1976 por Diana Russell en el Tribunal Internacional de Crímenes en contra de la Mujer en Bruselas.
Este tema este concepto de feminicidio tiene varias concepciones. Hagan ustedes de cuenta que como en los derechos humanos, las y les abogados llegamos tarde a el tema de este concepto y primero se construyó en las ciencias sociales, un poco en la academia de la ciencia jurídica y luego llegamos a conceptualizarlo en códigos penales. Entonces, les iba a platicar, acá veo que Tania nos pregunta una cosa importante. Yo tengo problemas para redactar usando la palabra violación, quizá porque se oye más grave y los editores también. Además, no sé si vulnero los derechos del niño, niña o niñe al hablar en específico de un tipo de abuso. ¿Cómo podría sopesar el uso? Si no es claro en la descripción o en la nota, muchas veces las fiscalías, cuando hacen sus boletines, hablan específicamente del tipo penal que están utilizando. Si es una denuncia pública y la persona está colocando la palabra violación, podemos utilizarla. Si no estamos seguros de si es violación o abuso sexual, podemos utilizar algo relacionado a fue víctima de violencia sexual. Si bien no tiene la misma especificidad, si no podemos verificar el dato, es preferible utilizar ese sufijo. ¿Va? Perfecto. Muy bien. Y acá veo algo en el chat. Así es, yo también creo que muchas veces se utiliza el término de violencia sexual y no de violación. Coincido, yo solo quería tocarlo en la parte de lo que corresponde con el tema de la violencia familiar, porque aunque son delitos distintos, muchas veces suceden al mismo tiempo, ya que la violencia familiar, una modalidad de la violencia familiar también es la violencia sexual en contra de alguno de los pertenecientes al núcleo familiar. Pero bueno, voy a continuar con el tema de feminicidio. Les platicaba que así surgió el tema relacionado como a la violencia feminicida y se fue avanzando. Hay dos teóricas muy importantes en este tema que son Diana Russell y Jill Radford. Ahora, Diana Russell y Jill Radford tienen una de las definiciones más populares relacionadas con el feminicidio y es el extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico como violación, tortura, esclavitud sexual, particularmente en la prostitución, incesto y abuso sexual extrafamiliar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual por teléfono, en las calles, físico, emocional, hostigamiento, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada mediante la criminalización de los anticonceptivos y el aborto, psicocirugía, negación de alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugía cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza. Siempre que estas formas de terrorismo resulten en muerte, son feminicidio. Es una definición amplísima. Me acuerdo la primera vez que lo leí, dije, no manches, o sea toda muerte violenta de mujer podría ser un feminicidio, pero ¿cómo llevamos eso a la norma penal cuando la norma penal requiere un activo y un pasivo? Esa misma pregunta se la han hecho en muchísimos países de América Latina, principalmente, que es donde está normado, más normado, aunque también hay en otros países en donde se encuentra de esta forma, y algunas teóricas comienzan a dar claves al respecto. Julia Monarres Fragoso, que es una de las estudiosas del fenómeno de las mal llamadas muertas de Juárez, y que tiene que ver con que se entenderá por feminicidio el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. El feminicidio, entonces, es la forma extrema de violencia de género entendida como una violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en tanto el deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. El feminicidio puede tomar dos formas, feminicidio íntimo o no íntimo. Esta es una concepción de Julia muy al inicio de la discusión teórica en México relacionada al feminicidio. Diana Russell y Jane Caputi no habían nombrado feminicidio, le habían nombrado a la voz feminicide. Por eso cuando la voz se traduce, o sea, el concepto se traduce en México, Marcela Lagarde lo traduce como feminicidio, pero en otros países de América Latina le llamarán femicidio.
Julia Monarrés, por ejemplo, coloca un par de cosas que luego en otros textos ella misma amplía o corrige. Por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar en nuestros códigos penales ya no existe. Lo correcto es violencia familiar. Y el otro tema son que los feminicidios sean íntimos y no íntimos. El protocolo latinoamericano de feminicidio sí habla de feminicidios íntimos, pero cuando habla de feminicidios no íntimos, lo desglosa en una serie de categorías distintas. Por ejemplo, el feminicidio por razones de transodio. Ese es un tipo de feminicidio particular, el feminicidio por órdenes de lesbodio, el feminicidio ocurrido por trata de personas, es decir, lo va desglosando. Hay algunos feminicidios que son de los que más cobertura se les da, cobertura periodística, y que son los feminicidios de tipo sexuales organizados y sexuales desorganizados, que tienen que ver con un componente de violencia sexual y que si tú analizas a esta cultura morbosa de seguimiento de asesinos seriales, lo que nos vamos a dar cuenta es que eran feminicidas seriales y la mayoría de ellos el tipo de feminicidios que cometían eran feminicidios de tipo sexual, sistémico sexual, es decir, una de las modalidades de feminicidios no íntimos. Entonces, voy a continuar. ¿Cómo pasa esta voz entonces de feminicide a feminicidio, femicidio? Bueno, Marcela Lagarde dice que es la culminación de violencia contra las mujeres, variadas formas de violencia de género, clase, etnia, ideología y política contra las mujeres se concatenan y se potencian en un tiempo y en un territorio determinados y culminan con muertes violentas, homicidios, accidentes mortales e incluso suicidios que no son detenidos ni prevenidos por el Estado. Quiero que vean cómo el salto. Acá Jill Radford y Diana Russell hablan como de la violencia contra las mujeres, de la violencia extrema contra las mujeres. Julia Monarrés va poniendo y reduciendo. Y Marcela Lagarde le agrega algo más, el componente de la responsabilidad del Estado. ¿Por qué en el caso mexicano tenemos dos sentencias alrededor de la violencia feminicida? Por la Corte Interamericana tenemos Campo Algodonero y tenemos Digno Ochoa, además de otros asuntos relacionados a la violencia sexual. Tenemos Mujeres de Atenco, tenemos Inés Fernández, tenemos algunos otros asuntos que han sido relacionados con los derechos humanos de las mujeres, la discriminación y la violencia contra nosotras. Pero en el caso de Campo Algodonero bueno, también hay otros asuntos de feminicidio que si quieren les platico que han llegado a la Corte Interamericana, pero Campo Algodonero fue una de las veces que yo considero que un Estado se le ha confrontado por el ejercicio de violencia feminicida y por su responsabilidad en ello. Entonces, ¿cómo pasamos de que A asesinó a B y le agregamos C? El Estado también tiene la responsabilidad. Si A asesinó a B, ¿por qué entonces tendría yo que decir que el Estado tiene la culpa? Claro que no, fue ese hombre que mató a esa mujer y ya está. En Campo Algodonero y en otras múltiples reflexiones de feministas, de académicas, de personas estudiosas de los derechos humanos, se ha construido la reflexión de que el Estado, a través de las obligaciones que tiene respecto a los derechos humanos, particularmente de las mujeres y las niñas, tenía responsabilidades respecto de prevenir esas muertes violentas, de sancionar esas muertes violentas, y no lo hizo. Por ejemplo, una de las primeras recomendaciones de derechos humanos que yo tuve la oportunidad de leer en San Luis Potosí, o sea, hace, no sé, como unos 15 años, yo creo ya, tiene que ver con un feminicidio. En aquel momento, el tipo penal de feminicidio todavía no existía, pero quiero platicarles la historia porque para mí demuestra muy bien cómo funciona el sistema patriarcal y cómo funcionan los feminicidios. En el caso de ella lo denunció por violencia familiar, fue a la entonces su procuraduría. En aquel tiempo, las conciliaciones no estaban prohibidas y el Ministerio Público le dio un citatorio y le dijo, vaya y avíselo a su esposo que lo denunció, y lo citamos acá para platicar sobre la violencia que acababa de suceder. Ella fue a su domicilio, le entregó el citatorio a su agresor y el agresor le prendió fuego. Ahí hay una serie de componentes
sobre la violencia feminicida, sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, que vislumbra perfectamente el papel que el Estado tiene. En caso Campo Algodonero, por ejemplo, había muchísimas cosas, desde no lo dice Campo Algodonero, lo dice Julia Monarrés, que tiene que ver con el impacto que tuvo el Tratado de Libre Comercio en Ciudad Juárez y cómo eso generó el crecimiento desmedido de la industria, como esa industria como las mujeres nos insertamos al campo laboral tarde, nos insertamos en puestos pauperizados, mal pagados, con horarios imposibles y además con la doble y triple jornada laboral. Esas mujeres que fueron encontradas en Campo Algodonero eran mujeres jóvenes que vivieron violencia sexual, que sus cuerpos fueron abandonados en un lugar público, que se dedicaban a la maquila o sus familias estaban relacionadas con la industria de la maquila. Y todo eso, el Estado tenía una responsabilidad que fue lo que generó y dio las condiciones para que esos hombres las asesinaran. Veo que hay preguntitas. Bueno, a ver, vamos a leer lo de Alfaro. Alfaro dice, temas que suceden dentro de las casas, dentro del hogar. No hay policías, no hay patrullas. Me encanta cómo los servidores y servidoras públicas luego piensan, ya no soy servidora pública, que la seguridad solo son los policías y que ellos no tienen responsabilidad sobre lo que sucede en las casas. La tienen y está en los tratados internacionales, en la CEDAW. La CEDAW habla completamente, y es un tratado internacional suscrito por el Estado mexicano. Dato curioso, la CEDAW que Alda Facio le llama la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, es uno de los instrumentos internacionales que más estados han dado parte y también es el que más reservas tiene. Y está bien chistoso, bueno, chistoso y terrible, o sea, es de esas cosas que te dan risa, pero no de gracia, sino de raro, porque justo hacen muchísimas reservas porque tiene que ver con el tema de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Entonces, el Estado mexicano tiene una serie de responsabilidades de prevención de la violencia en contra de nosotras, tiene responsabilidades de sanción contra la violencia de nosotras, contra la violencia hacia nosotras, tiene obligación hacia la garantía de los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho reconocido en múltiples tratados internacionales y leyes nacionales del derecho de las mujeres a vidas libres de violencia. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Y así es, está sentenciado de la Corte Interamericana. Así es, muy bien. Tiene obligaciones, bueno, tiene varias obligaciones, no solo por la Corte Interamericana. México ha firmado CEDAW, firmó Belém do Pará, firmó todas las plataformas y las conferencias de las mujeres. Tenemos, solamente de violencia feminicida, tenemos 2 sentencias, Campo Algodonero y Digno Ochoa. De violencia contra las mujeres tenemos Mujeres de Atenco, Inés Fernández, me faltan 2. Ahorita lo recuerdo, seguro lo recordaré pronto. Y bueno, a ver, algunas de las cosas que siempre nos estamos preguntando es cuáles son las diferencias con el homicidio. Las diferencias con el homicidio es que tutelan bienes jurídicos distintos. Hagan de cuenta que cada delito existe porque el Estado dice, yo tengo que proteger este bien jurídico y la forma en la que lo protejo entre los individuales es sancionando a quien lo lacera. Por lo tanto, el bien jurídico tutelado del delito de homicidio es la vida. El bien jurídico tutelado del delito de feminicidio es la vida, la dignidad y el acceso de las mujeres y las niñas a vidas libres de violencia. ¿Por qué tienen bienes jurídicos distintos? Porque uno tiene que ver con una muerte violenta, sí, que puede suceder por razones no relacionadas al género de la víctima, y la otra está estrechamente vinculada a quién es, a su persona, a su existencia, a su existir en el mundo. Y el sexo de la víctima y el móvil del hecho dan sentido al tipo penal. Esta es otra cita de Jane Caputi. Cuando el género de la víctima es irrelevante para el autor, la muerte no califica como feminicidio. Un asaltante
va a una farmacia, la asalta, la joven que estaba había dos personas, un hombre dependiente y una mujer formada atrás, asalta al dependiente hombre también, el dependiente se pone a pelear con él, el asaltante le dispara y para no tener testigos le dispara también a la víctima. Eso no es un feminicidio, no había razones de género. En cambio, y esa es otra cosa que sucedió acá en algunas ocasiones, entraban a las farmacias, asaltaban la farmacia y obligaban a la dependiente a practicarle una felación al asaltante. Si la hubiera asesinado, habría un componente de género porque hubo violencia sexual previa a la muerte de ella. El género y el sexo eran importantes. Había una razón de género. Después de hacer algunos cambios, sigo con la cita de Jane Caputi. Estos cambios de la definición de feminicidio en los últimos años, finalmente lo definí simplemente como la muerte de féminas por parte de hombres por el hecho de ser féminas. Repetiré la definición, la muerte de féminas por parte de hombres por el hecho de ser féminas. Utilizo el término féminas en lugar de mujeres para enfatizar que mi definición incluye a mujeres, a bebés mujeres y a niñas de más edad. Esta es una definición que todavía se siguió construyendo. Les puse a Jane Caputi, la Diana Russell, a Marcela Lagarde, a Julia Monarres, porque son como las básicas en el estudio del feminicidio. Pero esta definición ha avanzado. Una, porque no solo los hombres cometen los feminicidios, y dos, porque el concepto mujer no se constriñe a aquello que pensó Jane Caputi y que pensó Diana Russell y que fue avanzando otras teóricas. Veo que fémina, sí, utiliza es un tema de traducción. Me parece que la voz que utiliza en inglés es feminine. La traducción fue complicada y lo tradujeron de esta forma. Pero bueno, yo entiendo que tiene ahí un tema. Ahora, ¿cuáles son las razones de género? Siempre decimos, es una muerte violenta por razones de género. ¿Qué es una razón de género? Las razones de género comprenden elementos culturales y el sistema de creencias que hacen pensar al imputado o al feminicida que tiene el poder suficiente para determinar la vida y el cuerpo de las mujeres, para castigarlas, para sancionarlas y en última instancia para preservar los órdenes sociales de inferioridad y de opresión. En las razones de género, dos intenciones son centrales, la dominación y el control de lo femenino, ambas fundamentales en los estereotipos de género prevalecientes en la sociedad. Quiero detenerme aquí porque nuestra tía Silvia Federici dice que el capitalismo está fundado en la muerte de las mujeres. Ella señala particularmente lo que tiene que ver con la cacería de brujas en Europa. Pero hay un montón de otras expresiones. Me quiero detener en esa reflexión que hace Silvia Federici porque tiene una resonancia en muchos casos de feminicidio. ¿Cómo cuáles? Bueno, una de las estadísticas, de las primeras estadísticas que te das cuenta cuando revisas informes o cuando haces un concentrado de las carpetas de investigación, es que los feminicidios íntimos, que son aquellos realizados por una persona que la víctima directa conocía, padres, madres, hermanos, amigas, amigos, amistades, el vecino, personas con las que tenía algún tipo de relación de confianza, muchas de ellas señalaban que los estaban dejando, que ya los iban a dejar. En el caso de Mariana Lima, por ejemplo, Mariana le dijo a su mamá que ya iba a dejar esa relación. Lesbi le dijo a su mamá que ya iba a terminar esa relación. Muchísimas víctimas de feminicidio en nuestro país les dijeron que ya iban a terminar esa relación. Y lo que sucede es que el feminicida, al perder el control, decide asesinarlas, porque en última instancia muchísimas sociólogas y antropólogas y otras personas expertas en el tema de nuestro comportamiento como sociedad señalan que los feminicidios están estrechamente relacionados con la dominación y el sometimiento de las mujeres sobre, de las mujeres hacia, sí, de otras personas hacia las mujeres, hacia los cuerpos de las mujeres. Entonces, sí, vamos a seguir en las razones de género. Esto de que, ¿cómo se identifica el feminicidio hecho por mujeres? Lo que pasa es que nuestro tipo penal sigue diciendo, no, dice, quien prive de la vida.
a una mujer por las siguientes razones de género. Así está definido en el Código Penal el feminicidio. Hay dos corrientes principales en este debate feminista. La primer corriente dice, no, las mujeres no cometemos feminicidio porque las mujeres, si bien crecimos en el sistema patriarcal, no hemos construido los valores de dominación y sometimiento que sí se han construido sobre los hombres. Por lo tanto, las mujeres no somos feminicidas. La segunda corriente con la que yo estoy de acuerdo y que está contenida en el Código Penal dice que no importa, aunque las mujeres somos mujeres, podemos privar de la vida a otras mujeres. Porque justamente crecimos en un sistema patriarcal que nos ha enseñado a someter, a vulnerar, a desvalorizar los cuerpos de las mujeres. Y eso no quiere decir que las mujeres vivamos con el mismo impacto de la dominación patriarcal. Quiere decir que participamos en ese sistema patriarcal. Veo que hace algunos meses, voy a leer, hace algunos meses sucedió un feminicidio en San Quintín. El fiscal, al dar la conferencia, dijo que no lo iban a tratar como un feminicidio, aun cuando la muerte había sido asesinada de forma violenta. La autoridad todo el tiempo manejó la información como homicidio y la vinculación a proceso fue por privación de la libertad con el agravante. Miren, les voy a platicar. A partir de la sentencia Mariana Lima, nosotros tenemos un cuerpo normativo muy interesante. Tenemos dos sentencias internacionales relacionadas al feminicidio, Campo Algodonero, Mariana Lima. Perdón, Campo Algodonero, Digno Ochoa. A nivel nacional tenemos otras dos sentencias muy interesantes que son Mariana Lima y Carla Pontigo. Mariana Lima dice, toda muerte violenta de mujer tendrá que ser investigada como feminicidio. No dice, todas las muertes de mujeres son feminicidio. Dice, todas las muertes violentas de mujeres tendrán que ser investigadas como feminicidios. ¿Por qué? Porque los protocolos de feminicidio colman el estándar más grande en el deber de debida diligencia que tiene el Estado mexicano con las mujeres y las niñas en este país. Por lo tanto, todas las carpetas de investigación se inician o se tienen que iniciar como feminicidio. A lo largo de la investigación nos vamos a dar cuenta como investigadores, yo aferrada, ya no soy Ministerio Público, se van a dar cuenta los investigadores y las investigadoras que si existen o no existen razones de género. Entonces, si nosotros nos percatamos de lo siguiente, voy a ir a mi siguiente diapositiva para que podamos ver las razones de género. Ahí está. No, o sea, el delito es así, quien prive de la vida a otra. La sanción, este debate que les cuento que algunas compañeras consideran que las mujeres no somos feminicidas y algunas compañeras consideramos que sí lo somos, es un debate teórico entre el núcleo de feministas, pero en realidad en el tipo penal continúa diciendo quien prive de la vida a otra. Fíjense, como el sexo del sujeto del activo no es relevante, pero el sujeto del pasivo, es decir, de la víctima directa, es relevante. Y ahí hay un par de cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, a nivel nacional, exceptuando en la Ciudad de México, solo el protocolo de la Ciudad de México establece que el protocolo de feminicidio también conocerá muertes violentas de mujeres trans. Y eso lo hicieron a partir de un acuerdo. Y a partir de la determinación de la primera fiscal de feminicidios, se tiene una mesa de transfeminicidios. Pero eso es una excepción a nivel nacional. No existe un tipo penal y la única forma en que las fiscalías conocen transfeminicidios es si esas personas completaron su proceso legal para hacer el tránsito a nivel legal del sexo. Es decir, que sus credenciales de elector y su documentación oficial esté como mujeres. Si no, los investigan, a pesar de tener razones de género, los investigan como homicidios. Y eso tiene muchas repercusiones. Es que parece que nada más es el nombre, pero no lo es. Una, le niegas la verdad y la justicia a las víctimas indirectas, le niegas la dignidad humana a las personas porque no les reconoces tales como eran, y además generas una cantidad de cifra negra porque no estás reconociendo, genera la cifra negra porque además el protocolo de feminicidio, hay tres instrumentos principales cuando tú investigas un feminicidio. Tu protocolo local, el protocolo de la FEVINTRA, el protocolo latinoamericano y el protocolo de Massachusetts. Massachusetts es para toda muerte que esté relacionada con un hecho criminal. Ya les estoy contando cosas que ni les iba a contar, pero esos son como nuestros principales instrumentos.
Ya me voy a concentrar porque si no, todavía ni llego al proceso penal. Entonces, las razones de género. ¿Qué son las razones de género? Las razones de género son nuestras fracciones que nos ayudan a identificar qué es un feminicidio. Desde mi parecer, estas fracciones son limitativas y debería haber una ley general del feminicidio o bien debería haber un tipo penal homologado. Pero bueno, voy a leerles las que vienen en el Código Penal Federal. Puede ser feminicidio, o sea, todas las carpetas se inician como feminicidio, pero descubriremos que sí lo son, sí. La víctima presenta signos de violencia sexual en cualquier tipo. ¿Qué es un signo de violencia? Sí, encontrar, ya iba a darles encontrar semen en alguna parte del cuerpo, amilasa, saliva en alguna otra parte del cuerpo, pero también puede ser la posición en la que son encontradas. El protocolo latinoamericano nos indica que si una mujer está desnuda o si tiene la ropa vulnerada o si al momento del hallazgo del cuerpo su camiseta estaba enseñando sus pechos, ahí hay un indicio de violencia sexual. Si fue dejada en un espacio en donde tiene las piernas abiertas, montadas de esta forma y la camiseta arriba, aunque no encontremos semen, aunque no encontremos saliva, hay un indicio de violencia sexual. Ahí hay una razón de género. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes. Aquí hay una cosa con los códigos de los estados. Algunos le dejaron infamante degradante. Algunos estados se lo quitaron para hacerlo más fácil. Desde mi consideración, infamante degradante nos ayuda a entender la razón de género. Es decir, que sí había un componente de que ese hecho se realizó porque la víctima era mujer. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes. Por ejemplo, tuve un asunto en donde ella fue o sea, no, ellos no se conocían antes, tuvieron una discusión y lo que sucede es que empiezan a pelear, él la derriba, o sea, ya la tenía sometida y lo que hace es que toma una piedra y le desfigura por completo la cara. La pérdida de la vida fue, o sea, la causa de la muerte estaba relacionada a la pérdida de sangre y literalmente el rostro quedó, o sea, así, en hueco, ¿no? Por las laceraciones con la piedra. Y eso es una lesión infamante, por ejemplo. Es una lesión que demuestra el sometimiento y el desprecio por el cuerpo de las mujeres. Ahí hablamos de ser infamante, de ser degradante. Lo que le pasó a Ingrid Escamilla, por ejemplo. Ahí había lesiones infamantes, lesiones degradantes. Está bien dicho transfeminicidio. Hay muchas corrientes, hay muchas corrientes. Todavía no hay algo que se pongan de acuerdo, ni las propias comunidades de personas trans, ni tampoco hay alguna cosa como a nivel internacional. Hay, por ejemplo, en Argentina le han llamado travicidio, me parece. En el protocolo latinoamericano le llaman feminicidio por razones de transfobia, le llaman así, feminicidio por razones de transfobia. Y en México, lo que más se ha avanzado entre los colectivos es hablar de transfeminicidio. De hecho, ONU-DH me parece, porque ahí estuvo mi compañera Laila, estuvo hablando del tema de transfeminicidio. Es lo que más se ha avanzado acá, pero no hay una puesta en común. Desde mi parecer, a mí me parece que el caso de Kenia sería un antecedente. Así es, de hecho, el caso de Kenia es un antecedente, pero si ustedes lo revisan, porque no es el único, está el de ¿cómo se llama el caso del que llegó a la Corte Interamericana? Se apellidaba Cariño. Vicky Hernández, perdóname. Gracias, Leslie. Vicky Hernández y Kenia me parece que son los antecedentes más claros, pero no hay un tema ahí como de homologación. Te digo que en el protocolo latinoamericano le llaman de una forma, la forma en la que ONU-DH le ha llamado de otra. Ciudad de México tiene un acuerdo en donde solamente lo que hace no es cambiar la palabra feminicidio, sino amplía la conceptualización de mujer. Por eso es posible investigar el feminicidio ampliando esa categoría. Se han encontrado salidas diversas para poder atacar lo que tiene que ver con las muertes violentas de mujeres trans. Entonces, ¿cómo comunicar una agresión? Si quieres, ahorita platicamos de eso, Omar. Me parece que les voy a dar algunas claves ya muy concretas de comunicación. Termino con razones de género y seguimos, ¿vale? Al finalizar puedo volver a repetir los 3 protocolos, son 4. El protocolo local, el que haya en tu estado.
Chiapas, Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, prácticamente todos los estados tienen un protocolo específico, se publican en los diarios oficiales, en los periódicos oficiales. El segundo sería el de la FGR, el de la PG, todavía era PGR cuando lo lanzaron, el de FEBINTRA. El último tendría que ver con el protocolo latinoamericano y hay un cuarto protocolo que no es específico para muertes de mujeres, sino es para muertes violentas relacionadas con un hecho delictivo, que es el protocolo de Massachusetts. Entonces, continuamos. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectivo de confianza. Por ejemplo, bueno, ahorita si quieren continuamos con los ejemplos, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Este último es uno de los que más provoca discusión. Y tiene que ver con que muchas veces se considera que el cuerpo de las víctimas, no importa dónde los dejen, pero una cosa que hacen con los cuerpos de las mujeres es algo que le llamarán en la antropología basurización. La basurización es la colocación de un cuerpo asesinado, claro, en lugares despoblados o donde hay basura, o donde son terrenos baldíos y todo alrededor hay animales, hay basura. Por ejemplo, hay algunos asuntos relacionados con violencia sexual en donde las mujeres son violadas en esos espacios, son captadas, las llevan a esos lugares, las violan en esos lugares, las asesinan y no hacen nada por cubrir el cuerpo, por darle alguna cantidad de dignidad a la última posición que ellas tienen. No, ninguno. Hay un desprecio tal que se les considera eso, despojos, basura. Por eso existe esta razón de género. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. La víctima, hay una cosa que ha estado pasando en los últimos años y yo se los coloco acá, que tiene que ver con la simulación de muertes relacionadas con el crimen organizado. Muchos feminicidas que tienen relaciones afectivas y de confianza con las víctimas simulan asesinatos de crimen organizado para ocultar los feminicidios. Les dan tiros de gracia, las amarran con cinta canela, las colocan en posición, las decapitan, vulneran sus cuerpos para simular una relación con el crimen organizado y entonces evadir la justicia. Y la otra que tiene que ver con una modalidad muy reciente, una de las cosas que está sucediendo como una nueva modalidad delictiva, y es mi explicación no pedida a por qué parece que los índices de homicidios están disminuyendo porque están aumentando las desapariciones. Y eso es lo que están haciendo con los feminicidios. Las desaparecen, las reportan como desaparecidas, se dan el tiempo suficiente para poder escapar del lugar de los hechos y es cuando son halladas o cuando las y los investigadores determinan que estamos ante una muerte violenta de una mujer, no de una desaparición. Por eso existe esta razón de género. Para hablar de un feminicidio, hablaremos de estas razones de género. Aunque, si me lo preguntan, hay algunas razones de género que no están en el tipo penal. Una, por ejemplo, tiene que ver con la trata de personas, porque no necesariamente una mujer que esté sometida a la trata de personas y la asesina un cliente, esta va a haber ejercido algo de violencia sexual. Podríamos enclavarla en un tema de subordinación, pero o tal vez colocar ahí la confianza, pero tendríamos que meter un dictamen antropológico, es decir, tampoco está claro en el tipo penal. Hay algunas otras que no están contempladas, como lo que les decía, la conceptualización de mujer vuelve problemático que el operador de justicia interprete sí o no, la forma en la que se investiga, entre otras cosas. Continuamos con cómo afecta a las personas víctimas. Ya me estoy yendo muy rápido porque ya se supone que ya para este momento ya tendría que haber acabado esta parte. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la violencia familiar? La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e incluso la muerte.
Las personas que sufren violencia familiar suelen ver afectada su autoestima, su desarrollo intelectual, su creatividad, su capacidad para relacionarse con los demás. Por ejemplo, las infancias que padecimos violencia familiar, además de tener un montón de problemáticas psicoemocionales, también desarrollamos algunos temas con nuestros procesos educativos. Incluso hay estudios que refieren sobre cómo la dinámica cerebral cambia a raíz de la violencia en los primeros años de vida. Ahora, cuando hablamos de feminicidio, yo quisiera distinguir entre las consecuencias que tiene para la víctima directa y para las víctimas indirectas. Les recomiendo mucho leer una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es, me parece que la 08/2019, justo habla de la filtración de información en muertes violentas de mujeres. Creo que esos casos me tocó darle seguimiento a algunos cuando yo estaba trabajando en la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México, y hablar con una de las víctimas y las consecuencias que tuvo para él haber que muchos de sus familiares se enteraron del asesinato, del feminicidio de su madre por un periódico, ha sido fuertísimo. Él describe justo las afectaciones que esto ha tenido para él, ¿no? Entonces, las consecuencias que tiene el feminicidio en la víctima directa es que se pierde la vida, evidentemente, pero si es en grado de tentativa, hay afectaciones graves a su integridad física, hay afectaciones patrimoniales, sexuales, económicas y emocionales, además de alteraciones en sus conexiones sociales, laborales y académicas. Una tentativa de feminicidio, es decir, cuando hay el intento de la pérdida de la vida de una mujer por un sujeto activo y hay un factor externo que lo impide, poniendo en riesgo los bienes jurídicos tutelados, es decir, la vida o la vida libre de violencia o la dignidad de las mujeres. Cuando esto sucede, las afectaciones emocionales para las mujeres son fuertísimas. Tiene una modificación de sus cambios de vida, cambian sus hábitos, cambian sus futuros, las cosas a las que se querían dedicar. O sea, un par de asuntos que yo tuve, pues sí, yo acompañé sus procesos de alguna u otra forma. Algunas de estas mujeres modificaban sus domicilios, sus planes de vida cercanos. Yo sostengo, y creo que es una cosa que vamos avanzando las abogadas feministas, y es de hablar del desplazamiento por razones de género. La violencia feminicida genera desplazados y desplazadas que a partir de esta violencia van moviéndose de sus núcleos cercanos porque no pueden sostener la vida en esos lugares. Las víctimas indirectas, entonces, víctimas indirectas son los familiares. Bueno, miren, las víctimas indirectas en la ley de víctimas establece que están relacionadas, o sea, que fueron víctimas de forma indirecta por el hecho victimizante. La ley de víctimas genera una serie de categorías alrededor de eso. La verdad es que tenemos un problema con las comisiones de víctimas en este país y con el reconocimiento de la calidad jurídica victimal. O sea, pareciera que ahora es un trámite más, ¿no? Que el Ministerio Público te haga un acuerdo en donde te diga que eres víctima, cuando justo las leyes y el aparato normativo se construyó para evitar estas cosas, pero bueno, pero no es el tema. Las víctimas indirectas, sus afectaciones son diversas y afectan todas las esferas de su vida. Las víctimas tienen diferentes reacciones a una situación para la cual no estaban preparadas. Entre las más graves, depresión, suicidio, asesinato, pérdida del patrimonio, desplazamiento forzado, entre otros. Hay algunos casos muy visibles en cómo fueron modificándose sus aparatos de vida, pero hay algunos casos que todavía están en trámite, no se los puedo compartir, pero hay algunos otros que a mí me parece que son muy claros porque las propias madres los han hecho públicos. El caso de la niña Fátima, por ejemplo, en donde su hermanito perdió la vida unos años después a causa de un problema de salud que se agravó por el estrés de estar buscando justicia para su hermana y de que toda la familia se comprometió en ello. Algunos otros casos relacionados con violencia, con un feminicidio, tiene repercusiones para todo el núcleo. Una cosa que luego no quedaba muy clara y que yo intento siempre estar comunicando es que justo por el papel que esta sociedad le ha impuesto a las mujeres de cuidado, de dobles y triples jornadas laborales, la pérdida de nuestras vidas tiene impactos en muchísimas esferas. Somos quienes sosteníamos la vida. Y además, alrededor de todo esto, muchas de las mujeres que son asesinadas por violencia feminicida son madres.
También es una cosa que no hablamos. Una de las estadísticas que vemos en los reportes del Secretariado Nacional es que la mayoría de las víctimas de feminicidio se encuentran en la primera, antes de los 35 años. La mayoría de las víctimas tiene entre 15 y 35 años. Eso quiere decir que son mujeres en edad reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que van a dejar niños y niñas y adolescentes, niños, niñas, niñas, adolescentes en una situación prácticamente de orfandad, juntándolo con la otra estadística que nos dice que la mayoría de los feminicidios son cometidos por personas cercanas a la víctima. En muchísimos casos el padre es el feminicida y la madre es la víctima de feminicidio, y esos niñas y niñas, niños, niñas, niñas, adolescentes terminan bajo cuidado de otras personas, y por eso mujeres como la hermana de Cecilia Monzón están promoviendo en estados como Puebla la ley Monzón para evitar que esos niñas y niñas se vayan a la custodia de las familias de quienes privaron de la vida a sus madres. Breve explicación del proceso penal. No va a ser tan breve. Bueno, miren, se supone que en el código, ¿cómo se supone? Se supone que en la Constitución dice, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que los objetivos del proceso penal son cuatro. Esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños se reparen. Esos son los fines del proceso penal. Nada más. O sea, no hay otros fines marcados. Estos son nuestros fines del proceso penal. ¿Cuál es mi marco jurídico del tema de violencia feminicida y de violencia familiar? La Constitución, Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes generales y estatales de víctimas, leyes nacionales de mecanismos alternativos y ejecución de sentencias, la Ley General Estatal de Acceso a una Vía Libre de Violencia para las Mujeres, el Código Penal Federal y el Código Penal de nuestra entidad. El proceso penal está compuesto por 3 partes. Víctima, con su asesor o asesora jurídica, su imputado o imputada, con su defensor, defensora, defensor, y lo que corresponde al aparato estatal. El aparato estatal, policías, peritos, perites, agentes del Ministerio Público, juezas, jueces, de control, de enjuiciamiento, de ejecución, y facilitadores, facilitadoras. No nos vamos a clavar en esto, o sea, ahorita no tenemos tanto tiempo, pero yo quería colocar acá que tanto víctimas como imputados, como generadores de violencia, generadores, tienen derechos. Y estos derechos están relacionados con diferentes cosas. Por ejemplo, de los derechos de las víctimas, nosotras, las personas víctimas, tienen derecho a que se investigue, a que se castigue un delito, a que se le proporcione atención médica y psicológica. De hecho, tenemos el derecho de elegir el sexo de la persona que nos atienda, por ejemplo, quienes fuimos o somos víctimas de violencia sexual. Tenemos derecho a asesoría jurídica, a una persona traductora o intérprete si no comprendemos el español, a ser informado del proceso. Y eso de ser informado del proceso es una cosa que luego las y los agentes del Ministerio Público se toman como quieren, porque consideran que informarte del proceso es mandarte un citatorio, cuando se supone que tendrían que facilitarnos información accesible sobre nuestro proceso penal, porque evidentemente no todas las personas que inician carpetas de investigación o que son parte de carpetas de investigación conocen el lenguaje técnico jurídico. Tener acceso a los registros de la investigación, a poder impugnar las omisiones o resoluciones del Ministerio Público, y ahí comienzan a haber algunas que nos van a competir en esto. El resguardo de identidad y los datos personales. Hay un caso en Chiapas que a mí me tiene muy impresionada porque un asesor jurídico vendió la carpeta de investigación en un caso de feminicidio. Vendió sus copias a medios, y a partir de eso luego se filtró muchísima información a medios de comunicación que, como vamos a ver, pueden entorpecer los procesos penales. La reparación del daño y la restitución de derechos, coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la investigación como el proceso, solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares, entre otras. No nos vamos a concentrar tanto en esto, se los estoy platicando muy brevemente. Los derechos esenciales de las personas imputadas es a ser considerada y considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Ese es un derecho que en nuestro país pareciera que es el último en cumplirse. Prácticamente te inician una carpeta de investigación y en nuestro imaginario ya es culpable. Eso no es así. Ese es el inicio del proceso penal. Una cosa muy importante es el tema de la certeza jurídica.
A veces vemos, por ejemplo, con el caso de Rautel, ¿no? El caso de esta joven que fue asesinada en la Ciudad de México y su cuerpo fue encontrado en Morelos. En ese caso, ¿no? Se concede la orden de aprehensión, se ejecuta la orden de aprehensión, se ejecuta la orden de aprehensión contra los dos presuntos feminicidas en ese momento y pareciera que ya, ahí terminó. Y no, ahí empieza. Ahí empieza porque como vamos a ver, faltan muchísimas cosas en el proceso penal. Por eso también muchas madres, padres, personas que buscan justicia, no solo para víctimas de feminicidio, de desaparición forzada, por ejemplo, los 43, hablan de cómo van sintiendo el abandono de quienes les acompañaban. Y una parte de muchas tiene que ver con cómo no comprendemos los procesos penales. A que se le informe bueno, otros de los derechos de las personas imputadas es a que se le informe de los hechos que se le imputan, a ser presentado de forma inmediata ante un agente del Ministerio Público o un juez de control, dependiendo del caso, a no ser sometido en ningún momento, de ninguna forma, a técnicas ni métodos que atenten contra su libertad, su dignidad, induzcan o alteren su voluntad, a tener una defensa adecuada. Por ahí se van a encontrar muchos videos donde en TikTok luego me salen donde se burlan de algunos abogados porque las juezas o jueces los sacan de los tribunales arguyendo que no tienen una formación adecuada. Bueno, no lo hacen solamente por su capricho, lo hacen porque en realidad es un derecho de una persona imputada tener a una defensa adecuada a partir de una persona que conozca el sistema penal, que conozca el proceso penal y que evidentemente sea licenciado en Derecho titulado con las experticias necesarias. También tienen derecho a obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva o alguna otra medida o cautelar restrictiva de su libertad. Ahí también hay una confusión. Luego nos venden la prisión, o sea, a los feminicidas, por ejemplo. Ahorita hay una discusión a nivel nacional porque el Congreso local, el Congreso Federal no ha determinado claramente el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero en algunos estados ya no, porque lo hicieron por acuerdos, lo hicieron de otras formas, pero están evitando decretar prisión preventiva oficiosa. Pero algunos estados como la Ciudad de México siguen decretando prisión preventiva oficiosa en delitos como feminicidio. La prisión preventiva oficiosa suena, no sé, cuando yo todavía no hacía mis propias reflexiones sobre el punitivismo, pensaba que era una buena idea. Y lo pensaba porque decía, claro, ¿no? O sea, garantizas que el feminicida no se dé a la fuga y que esté durante todo el proceso penal. Y suena bien. Si no fuera porque pareciera que con eso haces que las autoridades dejen de investigar. Y la primer teoría del caso que tengan es la teoría del caso para siempre y por siempre, y eso vulnera el derecho de las personas a la verdad. Y eso es muy importante para las víctimas. La verdad es uno de los valores de las búsquedas más importantes para las víctimas. Yo no solo necesito que me des justicia, necesito saber qué pasó. Si ustedes escuchan algunas de las entrevistas que hay en medios de madres buscadoras de desaparecidos, desaparecidas, lo que van a encontrar es que muchas de ellas dicen, no me interesa que se lo lleven a la cárcel, me interesa saber dónde está y qué le pasó. En el caso de Carla Pontigo, la sentencia es pública, la pueden revisar, hay un engrose de la sentencia que emitió la Suprema Corte en su caso. Ya había un imputado, ya había una persona detenida, procesada me parece que le habían imputado, no me acuerdo, homicidio, no me acuerdo en qué grado, pero bueno, le habían imputado eso y justo la familia, los promoventes de Carla, no querían que la sentencia quedara de esa forma, querían la verdad. Y uno de los efectos que tuvo la sentencia de la Suprema Corte fue que el procedimiento volviera a comenzar y fuera investigado con los estándares adecuados para tener justicia y verdad. Es una de las cosas de verdad que pareciera que solo están escritas, pero son muy significativas para las víctimas y para todas las personas. Yo creo que la verdad es una cosa importantísima en los procesos penales. Bueno, este es el mapa del proceso que les iba a explicar, pero no. Entonces, el tema del feminicidio, bueno, tenemos dos delitos. La violencia familiar, depende del estado, habitualmente se conoce por querella. Habitualmente. ¿Por qué les digo que habitualmente? Porque en algunos estados
yo no estoy de acuerdo, se persigue de oficio. De oficio es que en cuanto tenga el conocimiento la autoridad, comience la investigación. Querella significa que la víctima directa tiene que ir y presentar la querella por aquello que sucedió. Ahora, la violencia familiar, por ejemplo, si es contra niños y niñas, muchos estados del país señalan que si es en contra de alguna infancia o una persona adolescente, son de oficio, porque se intuye pues, que no tienen la posibilidad de acercarse a un ministerio público e iniciar el procedimiento penal. En el caso de las mujeres no es lo mismo. La mayoría de las mujeres que deciden no iniciar procedimientos contra sus parejas o exparejas tiene que ver con algún componente de seguridad que muy sinceramente el Estado no ha podido satisfacer ni con el aparato de medidas de protección. Entonces, en el caso de la violencia familiar puede ser en algunos estados por querella o de oficio. En el caso del feminicidio, no. En el caso del feminicidio no hay de otra. La carpeta se inicia en cuando se tiene el conocimiento de la noticia criminal. Veo que hay alguna pregunta. Ah, muy bien, gracias, María. Y como ven aquí, van a suceder varias cosas. El inicio del proceso penal, por ejemplo, en el caso de un feminicidio, conoce la noticia criminal el agente del Ministerio Público, inicia la carpeta de investigación, luego hacen una cosa que miren, ya pude hablar como si fueran otras personas. Dicen, activo el protocolo de feminicidio, como si fuera un enchufe que prendes. Y no, el protocolo de feminicidio corresponde a una serie de diligencias que tienen que ver con la satisfacción del estándar de debida diligencia, que además en el caso de violencia contra las mujeres es un estándar reforzado. Algunas de las diligencias imprescindibles, de los actos de investigación, imprescindibles en las muertes violentas de mujeres, tienen que ver con una necropsia con perspectiva de género, con la recopilación de amilasa salival en cuellos, mamas, es decir, la detección de saliva, el ejercicio de la P30, que la necropsia incluya una revisión ginecológica y proctológica, pero además perianal y paragenital, que haya peinado púbico, entre otras diligencias. Eso es lo primero que va a pasar en el encuentro de un cuerpo relacionado con alguna muerte violenta de alguna mujer. Se tiene que procesar la escena con perspectiva de género, se procesa el cuerpo con perspectiva de género y la policía de investigación tendría que comenzar el proceso de investigación alrededor del contexto de la víctima. Eso es el inicio. Bueno, entonces, digamos que ya reunieron los elementos suficientes y dicen, es esta persona. Es esta persona y yo voy como Ministerio Público a que el juez de control me dé una orden de aprehensión. Me da la orden de aprehensión, cumplimento la orden de aprehensión, llevo a la hora imputado, lo presento ante el juez de control y el juez de control en esa audiencia inicial que están viendo en la segunda columna, va a suceder la audiencia de control de la detención, la formulación de imputación. Audiencia de control de la detención es garantizar que no haya habido una laceración en sus derechos humanos durante la detención. La formulación de la imputación, ¿por qué te estoy deteniendo? Vinculación a proceso, es decir, que te amarro con el hilo rojo del destino a tu causa penal. La audiencia de medidas cautelares, una medida cautelar es aquella que yo voy a determinar como juez para evitar que se sigan lacerando los derechos de las víctimas, como por ejemplo, o para garantizar que te encuentres en el proceso, como por ejemplo lo que mal llamamos firmas o la prisión preventiva. La prisión preventiva puede durar hasta 2 años, exceptuando si eres el Carlos Vallarta, ¿verdad? Que lleva muchísimos años. Pero si no, muy feo, muy lamentablemente, bueno, dura 2 años. La fijación del plazo de cierre de la investigación, es decir, cuánto tiempo le voy a dar para que culmine la investigación. Entonces, la primera parte es el inicio de la investigación, que le llamaremos la etapa inicial, nuestra audiencia inicial, que va a tener esto que viene, lo señalo como si me pudieran ver, la segunda columna, y después vamos a tener la investigación complementaria, en donde hacemos los actos de investigación complementaria. O sea, los actos de investigación que nos faltaban para poder concretar o para poder tener fortalecida nuestra carpeta de investigación. Termina mi carpeta de investigación y entonces voy a ir termina mi periodo de investigación complementaria y va a seguir la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. Ahí sucede el ofrecimiento de medios probatorios, los acuerdos probatorios,
sigue la etapa de juicio oral y finalmente hay una audiencia de individualización de la sentencia. Si ustedes observan cómo inician los procesos de investigación en muertes violentas de mujeres, que resulta que sí son feminicidios, ninguno va a durar un año. Y en la mayoría de los casos, en algún momento se les va a ofrecer otras salidas, como otra salida principalmente, que es la que siempre ofrecen, que son los juicios abreviados. En los juicios abreviados lo que sucede, se los super simplifico. El imputado tiene que considerar, declararse culpable y se le pueden dar algunos beneficios, como por ejemplo la reducción de la sentencia. Eso para algunas familias y por estrategia judicial es preferible porque evitas el desgaste de un juicio oral. En el juicio oral, por ejemplo, desahogas todas las pruebas que al inicio eran datos de prueba y que ahora cuando se desahoguen van a ser pruebas. Y eso luego es muy complicado para las víctimas indirectas. Entonces, durante todas estas etapas de investigación, que es lo que, etapas del proceso penal, el imputado tendrá, el feminicida, tendrá distintas formas de llamársele. Ahorita preguntaban esto de que si le podíamos poner presunto feminicidio o presunto feminicida. Ya esto es muy breve porque ya no me quiero concentrar en el proceso penal porque me quedan 18 minutos y quería darle 5 para platicar de perdido así sus dudas a grandes rasgos. Estas son algunas de las opciones para evitar llegar a juicio. Depende del delito, acuerdo reparatorio abreviado, suspensión condicional al proceso y el procedimiento abreviado. Todas tienen consecuencias distintas, todas funcionan para unos delitos y para otros no, pero ahorita no nos vamos a concentrar en eso. Ahora sí, ¿cómo comunicamos un caso de este tipo de violencia sin exponer datos personales de las partes? Yo quería colocar una reflexión inicial que hace Rita Laura Segato que tiene que ver con cómo espectacularizamos los feminicidios. Este es un fragmento de una entrevista que le hacen a Rita, en donde ella dice que el gran desafío es cómo informar sin espectacularizar, sin que la violencia se transforme en un espectáculo. ¿Qué es lo que hacen los medios? Y lo hacen porque la noticia se vende. Si produces un espectáculo con un caso de violencia, tienes muchos compradores, una gran audiencia. Se transforma en mercancía. No se puede evitar espectacularizar porque pierdes público. Eso debe ser revisado. ¿Qué vamos a poner en primer lugar? ¿El valor de la vida o el valor de la mercancía espacio mediático? Porque cuando se transforma en un espectáculo va a ser reproducido y va a producir una epidemia. Una de las cosas que Rita dice, lo pueden revisar en... La fuente es La guerra contra las mujeres de Rita Laura Segato, pero en La fosa del agua, al inicio en la introducción, Lidiet Carrión hace una pregunta relacionada a cómo muchas veces las muertes violentas de mujeres son una conversación que está sucediendo entre los feminicidas alrededor de ese cuerpo que se está disputando o que se está dominando. Y luego Rita, en esta entrevista y en La guerra contra las mujeres y en, me parece que contra pedagogías, no me acuerdo el nombre completo de ese texto, habla sobre cómo los feminicidios, los feminicidas, al acrecentarlos, los construyes como una figura de potencia masculina que hay que reproducir, que hay que alcanzar. El relato alrededor, por ejemplo, de feminicidas seriales como Ted Bundy, por ejemplo, es un relato de virilidad. O sea, hasta la elección de Zac Efron como un hombre muy guapo, viril, masculino, grande, tiene que ver con estas construcciones de lo que se asemeja la virilidad, ¿no? La masculinidad. Por eso Rita se pregunta y nos rebota esta pregunta, ¿cómo comunicamos sin que esto se vuelva o produzca una pandemia? Y también creo que es importante cuestionar estas figuras que hemos construido de monstruos. O sea, los feminicidas como monstruos, la monstruosidad hace que sea imparable. Y cuando tú revisas las carpetas de investigación, revisas los perfiles criminales de estos hombres, son hombres con vidas atroces también, con vulneraciones gravísimas a sus derechos humanos, a su dignidad, a su esperanza de vida, a su trayectoria de vida. Y son hombres pauperizados, racializados, con muy pocas
herramientas, ¿no? Como para haber combatido así al Estado, ¿no? Como para habernos traído en jaque por años buscando quién había asesinado a todas estas mujeres. Eso es contraproducente, porque lo que hace es colocar un relato a nivel social como si fueran imparables, como si no pudiéramos hacer nada contra ellos. Y no, no es así. Podemos y debemos, además. Bueno, hay algunas cosas de consideraciones sobre el uso de datos personales. Como ustedes saben, las víctimas del delito tienen el derecho al resguardo de la identidad y otros datos personales en los siguientes casos. Cuando son menores de edad, es decir, niñas, niños y adolescentes, cuando se trata de delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada y cuando a juicio de la persona juzgadora sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Esto lo dice la Constitución. Spotlight ha colocado que la filtración de datos personales del imputado tiene graves consecuencias en el proceso penal, tanto que él mismo pudiera llegar a declararse completamente inválido, lo cual afectaría directamente a las víctimas. Hay una revista que publicaron el año pasado, acá en San Luis Potosí, que a mí me parece una revista infame. La portada es una fotografía de una víctima de feminicidio en traje de baño. Y a lo largo de toda la revista va colocando fotografías que se encontraban en las carpetas de investigación, fotografías donde se ve perfectamente todos los detalles del hallazgo del cuerpo. Esa revista fue publicada y a mí me parece, bueno, y cuando tú lees la editorial, o sea, lo que coloque como intención quien la editó, dice que lo hace para concientizar. Y ahí me parece que esa es la excusa más tradicional cuando damos una cobertura morbosa y con muchísimos detalles absolutos, decimos es para concientizar. Es algo que todos deberíamos saber. Es algo que se tiene que saber para que ya no pase. No es así. Lo que estamos haciendo cuando cubrimos de esa forma los casos es que podemos generar impunidad en ellos, porque filtramos datos comprometedores de las carpetas de investigación. Y yo sé, yo lo sé, lo entiendo. Yo tengo poco que comencé a preguntarme por qué consumía tanto contenido de true crime, si me dedicaba a ver carpetas de investigación de feminicidio. Y una de las primeras respuestas que me estoy dando en este momento es porque deshumanizo así más fácilmente lo que escucho y lo que veo. Porque entonces son personajes de una historia y no son mujeres y niñas y niños y niñas que tenían vidas, que fueron vulneradas de formas horribles, que vivieron cosas terribles y que como sociedad lo hemos ido sopesando, construyendo y alimentando, ¿no? Entonces, y nadie los denunció, increíble. Yo en realidad acabo de encontrar esa revista este año y no sé si haya habido, de hecho la encontré gracias a este taller, andaba yo buscando algunos contenidos para ponerles, que ya no voy a tener tiempo, pero bueno, ¿hay consecuencias por difundir datos privados? Sí, se fortalece la exclusión de pruebas, o sea, en la etapa intermedia que les colocaba en el proceso penal, puede ser uno de los argumentos para que se excluya una prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que se debilita el acervo probatorio con el cual la fiscalía presenta en contra de una persona a tal grado que el caso se quede sin pruebas, por lo que se tendría que dejar a la persona en libertad. Denuncia y proceso, eso es una cosa que es cierta. Pueden iniciarse carpetas de investigación y un proceso penal por el delito de revelación de secreto. Si son servidores públicos, puede ser iniciado un proceso por responsabilidades administrativas, puede haber demandas por daño civil también. Y les quería dar algunos datos que tienen que ver con cómo hacemos para salvaguardar datos personales de lo que informamos. Lo primero a decirles es que no hay que coadyuvar con las redes que permitan la filtración de datos e imágenes que laceren la dignidad de las personas involucradas. En el caso de Ingrid Escamilla, en el caso de Lesbi, en el caso de otras muchas mujeres que fueron víctimas de feminicidio o de violencia feminicida, las fotografías del hallazgo fueron filtradas por la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el caso de la Ciudad de México. Y estas redes, cuando compramos esta información, se la compramos a servidores públicos. Y esto es una modalidad más de corrupción y es una forma más de construir impunidad. Además, no proporcionar datos privados ni fomentar el morbo con detalles explícitos sobre cómo sucedió, ocurrió el asesinato, el feminicidio, el hecho violento.
Los datos privados incluyen rostros, nombres completos, direcciones, fotografías explícitas del hecho victimal, entre otros. También una parte de nosotros luego, y yo lo entiendo, queremos tener justicia. Y ante lo rebasado que ha estado el Estado mexicano en la procuración de justicia, creemos que filtrar, doxear a las personas, a los presuntos delincuentes, lo que terminamos haciendo es generando una cadena de violencia que no ayude en nada a disminuir los feminicidios, porque lo que llevamos viendo es que la tendencia va en constante aumento. Lo otro es no usar la palabra presunción. El común presunto feminicida no es lo correcto. Lo correcto será imputado de feminicidio, imputado de violación, imputado, imputada, en el caso de trata de personas, violación, feminicidio, violencia familiar o cualquier sea el delito que se le señale. Ahora, ¿cómo comunicar? ¿Cuánto me queda? 9 minutos. ¿Cómo comunicar, cómo cubrir sin discriminación de violencia? Estas son algunas de las claves que me gustaría compartirles. Hay otras, seguro ustedes ya han encontrado otras. Lo primero que me parece importante es contextualizar la nota. Contextualizar la nota, por ejemplo, enmarcarla en que estamos en un estado con alerta de violencia de género, enmarcarlo tal vez diciendo es el octavo caso que se hace público en medios de comunicación, tal vez poniendo alguna estadística relacionada con la violencia contra las mujeres. La segunda clave es que no culpemos ni estigmaticemos a la víctima. Hay una nota que vi hoy que hablaba de un caso de violencia familiar en contra de una mujer, era hombre y mujer la pareja, y decía algo así como una relación difícil en un periódico. Tenían una relación difícil. Abrías la nota y ella contaba que la abusó sexualmente, que la golpeaba, que la pateaba, ¿no? Muchísimas cosas. Eso no es una relación difícil. Es un caso muy claro de violencia familiar. Entonces, es importante que nombremos correctamente los hechos. No hablamos de crímenes pasionales, no hablamos de monstruos, hablamos de imputados, hablamos de feminicidios. Es importante que cuidemos los verbos. Las mujeres, las personas trans, no aparecemos muertas, ni aparecen los cuerpos sin vida. No, somos asesinadas. Somos víctimas de feminicidio, no aparecemos muertas. Es importante que cuidemos los verbos. Como les decía en este caso, no me acuerdo, me parece que es la víctima 17 de esta recomendación, y justo cuenta cómo que su familia se enterara por medios de comunicación, por una plana en el periódico, trajo repercusiones de depresión, repercusiones emocionales con las que tuvo que lidiar muchos años a causa de ello. Imagínense que muchas personas que perdemos personas importantes para nosotros en hechos de violencia, que nuestra primera forma de enterarnos sea un periódico en donde habla que apareció muerta mi hermana que estaba desaparecida. Es difícil, ¿no? Entonces, procuremos cuidar los verbos. Hay que evitar el androcentrismo, hay que evitar centrarnos en la vida y en la trayectoria de los imputados, o bien fotografías que acompañan la nota donde al centro están los varones, es decir, estas notas en donde solamente ves hombres alrededor, esas fotografías, por ejemplo, intentemos cuidarlas. En las fotografías es importante, las fotografías que difundimos y las fotografías con las que se acompañan las notas también no son importantes porque lo que terminan generando son realidades alrededor de las víctimas y de los imputados. Recuerdo mucho en el caso de un estudiante de música, ¿era un pianista? No, sí, creo que sí era un estudiante de música o un seleccionado, bueno, han sido tantos, pero de él ponían una fotografía donde él se veía impoluto, ¿no? Con su violín tocando. Hay una fotografía de ella donde claramente iba a salir esa noche de fiesta. Esas fotografías colocan realidad, estigmatizan a las víctimas y además son androcentristas. Lo otro, hay que evitar la victimización secundaria. Por ejemplo, en los tweets de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sobre Lesbi, en donde decían que Lesbi era borracha, que era mal estudiante, ¿no? Y eso desencadenó la respuesta feminista del hashtag Si me matan. Lo siguiente es que habla con las víctimas. Muchas veces ellas tienen necesidades claras de qué es lo que quieren comunicar, qué es lo que quieren decir, qué es lo que están buscando colocar en estas notas a las que les damos seguimiento. Entonces, ese sería el último consejo.
Y bueno, ya, así, muy rápido, ¿qué tipo de imágenes debemos evitar del cadáver? No es aceptable, ni siquiera con distorsiones. Imágenes que no hayan sido autorizadas por los familiares, que violen su privacidad y la de sus allegados, nombre de usuario en redes sociales, o sea, pasa mucho que filtran el nombre completo, la gente buscamos en Instagram a las personas, ahora encontramos el Instagram y comienzan a acosar a todas las personas que tienen etiquetadas. Eso genera la filtración de datos personales. Que estigmaticen y propicien juicios, mujeres, las fotografías donde estén bebiendo, fumando, portando armas, ejerciendo el trabajo sexual, entre otras, que sexualicen. Esta foto de esta víctima de verdad es la portada principal de la revista. O sea, la portada principal de la revista es ella en traje de baño. Abres y lo primero que te encuentras es una fotografía donde se ve expresamente un cuerpo dejado, un cuerpo de una mujer con rastros de violencia sexual dejado en una escuela. O sea, y que además nos digan que es para concientizar, como si las mujeres, como si las personas no tuviéramos conciencia de lo que pasa en los casos de feminicidio, es increíble. Entonces, eso también es súper importante. Estoy rogándole a Dios que ya se me acaben las diapositivas, pero no se acaban, que sean discriminatorias, que muestren a la víctima con personas no involucradas en el hecho, que se muestren violentadas. En el caso de que la víctima suba las imágenes en redes sociales para denunciar o evidenciar la violencia, los medios podemos o pueden retomar las imágenes, pero siempre cuidando tapar el rostro, no poner el nombre completo. También es importante que no se coloquen imágenes filtradas por la policía o las autoridades que violen el debido proceso de los agresores, de agresores que no hayan pasado por un proceso penal, también eso es importante. Y no se acaban las diapositivas. Cuidar que cada texto, video, foto, ilustración, gráfico o material ilustrativo vaya acorde con el respeto a las mujeres y las niñas es tarea de todos, quienes trabajan en los medios de comunicación, de todas, todos, todes. Y ahora sí creo que ya se me acabaron las diapositivas. No, no se han acabado, pero bueno, les dejo documentos para consulta. La recomendación 04-2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ese es el caso Narvarte. La 01-2018 es el caso Leslie Berlín Osorio. La 08-2019 es la de filtración de imágenes en casos de feminicidio. El manual, que es buenísimo, el manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México, de la iniciativa Spotlight México, feminicidios en los medios de comunicación y en la opinión pública, iniciativa Spotlight Argentina, el kit de herramientas para medios digitales latinoamericanos, de los autores en cita. Les recomiendo mucho esos documentos. Y bueno, muchas gracias. Ese es mi arroba ahora, después de que tuve que perder mi otro arroba. Y cuando ustedes gusten, estoy a sus órdenes si tienen alguna consulta respecto de este tipo de problemática.